Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha tocado a muchos el corazón, algo que ha generado un revuelo, una ola de comentarios y sobre todo, mucha admiración. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa increíble artista que tantas alegrías nos ha dado con su talento y su carisma. Y lo más importante, vamos a desgranar ese emotivo mensaje que ha compartido, ese que dice, nos tomamos un descanso por ahora. ¿Qué significa esto para sus fans? ¿Qué hay detrás de estas palabras que han conmovido a tantos? Prepárense porque vamos a explorar cada rincón de esta noticia, a entender las implicaciones y sobre todo, a demostrar el inmenso cariño y respeto que le tenemos a Demet. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán nada de lo que compartimos por aquí. Ahora sí, empecemos esta conversación. Cuando una figura pública, alguien que admiramos tanto por su trabajo en pantalla como por su esencia, decide hacer una pausa, es natural que sintamos una mezcla de emociones. Por un lado, queremos lo mejor para ellos, deseamos su bienestar y entendemos que, como cualquier ser humano, necesitan tiempo para recargar energías, para reflexionar, para vivir. Pero por otro lado, somos fans y extrañamos verlos, extrañamos sus proyectos, extrañamos esa chispa que nos transmiten. Y ese fue exactamente el sentimiento que inundó las redes sociales y las comunidades de seguidores de Demet Özdemir cuando compartió su tan comentado mensaje, nos tomamos un descanso por ahora. Este anuncio no fue un simple comunicado de prensa, fue algo mucho más personal, más íntimo. Demet, con su habitual transparencia y cercanía, eligió compartir sus pensamientos y sus intenciones directamente con quienes la siguen, con quienes la apoyan incondicionalmente. Y es precisamente esa conexión lo que hace que sus palabras resuenen tan profundamente. No se trata de una diva inalcanzable, sino de una artista que se muestra vulnerable, que nos permite ser testigos de sus decisiones vitales. Esta apertura, esta honestidad, es lo que ha cimentado la lealtad de su base de fans, quienes valoran su autenticidad por encima de todo. ¿Qué implica tomarse un descanso? En el contexto de una carrera tan frenética como la de un actor o actriz de renombre internacional, un descanso puede significar muchas cosas. Podría ser un tiempo para dedicarse a proyectos personales que han estado en pausa, tal vez estudios, viajes que anhela hacer, o simplemente la oportunidad de reconectar consigo misma, lejos del ojo público y de las presiones de la industria. En el mundo del entretenimiento, la exigencia es altísima. Los rodajes pueden ser maratonianos, los horarios impredecibles, y la exposición constante puede ser agotadora. Un descanso no es un lujo, es una necesidad para mantener la salud física y mental, y para asegurar que cuando regresen, lo hagan con renovada energía y frescura. La industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, es un campo de batalla emocional y físico. Las largas horas de filmación, a menudo bajo condiciones climáticas extremas o con demandas emocionales intensas, pueden dejar secuelas. Un actor o actriz debe sumergirse en la psique de personajes muy diversos, experimentar sus alegrías, sus tristezas, sus miedos, y luego, al final del día, debe desconectar y volver a ser sí mismo. Este proceso, repetido día tras día, puede ser profundamente agotador. Por lo tanto, cuando alguien de la estatura de Demet Özdemir anuncia un descanso, es una señal clara de que el bienestar personal debe prevalecer sobre la producción constante. Y aquí es donde entra la conmoción de los fans. No es solo la ausencia temporal de nuevos proyectos, sino la comprensión de que este descanso es, quizás, un reflejo de un proceso interno. Demet Özdemir ha estado en el ojo del huracán mediático y público durante años. Desde sus inicios, su talento y su belleza la catapultaron a la fama, y desde entonces, su vida ha sido objeto de constante escrutinio. En este sentido, un descanso puede ser interpretado como una sabia decisión para recuperar el control sobre su propia narrativa, para procesar las experiencias vividas y para priorizar su bienestar. Pensémoslo bien, Demet ha interpretado personajes icónicos que han cautivado a millones. Desde su papel en Erkentzikos, donde personificó a la vivaz y soñadora Sanemayn, hasta sus trabajos más recientes, ha demostrado una versatilidad y una profundidad que la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Cada personaje es un pedazo de ella, y darle vida requiere una entrega total. Después de tantos años de inmersión en diferentes mundos, de tantas emociones transmitidas, es comprensible que necesite un espacio para ser simplemente.
Demet, sin los guiones, sin los focos, sin las expectativas. La popularidad de Demet ha crecido exponencialmente y con ella, las demandas de su tiempo y energía. Ha sido una constante en las pantallas, participando en proyectos que han acaparado la atención global. Esta demanda incesante, si bien es una señal de su éxito y talento, también puede ser abrumadora. Un descanso en este contexto no es un retiro, sino una recalibración, una pausa estratégica para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de su carrera y, lo más importante, de su salud. Este mensaje "nos tomamos un descanso por ahora" no tiene por qué interpretarse como un adiós, sino como un hasta luego lleno de esperanza. La palabra ahora es clave. Sugiere temporalidad, un interludio. Los fans que la han seguido a lo largo de su carrera saben de su dedicación y su pasión por la actuación. Es muy poco probable que esta pausa sea permanente. Más bien, es una estrategia para volver más fuerte, más inspirada, quizás con proyectos aún más ambiciosos y emocionantes. La temporalidad implícita en su mensaje es un bálsamo para el corazón de sus seguidores, quienes ansían su regreso pero comprenden la necesidad de este receso. Además, la forma en que lo ha comunicado es lo que realmente ha tocado el corazón de sus seguidores. No ha sido un anuncio frío, sino un gesto de confianza. Al compartir esto está diciendo implícitamente: confío en ustedes, mi público, para entender esta necesidad mía. Sé que me apoyarán en este momento y sé que estarán ahí cuando regrese. Y esa confianza es correspondida con creces por el amor y la lealtad de sus fans. Esta comunicación abierta fortalece el lazo entre Demet y su audiencia, demostrando que la relación trasciende la pantalla. Hemos visto en las redes sociales innumerables mensajes de apoyo, de ánimos, de comprensión. Comentarios como "te entendemos, Demet, descansa y vuelve renovada, tu salud es lo primero", son prueba de la madurez y el cariño de su fandom. No se trata de fans que exigen más y más sin pensar en la persona detrás de la estrella, sino de un público que ha crecido junto a ella, que ha empatizado con sus experiencias y que la valora no solo como artista, sino como ser humano. Esta respuesta colectiva es un testimonio del impacto positivo que Demet ha tenido, no solo en la actuación, sino en la forma en que sus fans interactúan con ella. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la industria del entretenimiento en sí misma. ¿Estamos exigiendo demasiado a nuestros ídolos? ¿Les damos el espacio y el tiempo que necesitan para cuidarse? La constante demanda de contenido nuevo, de presencia mediática, puede ser abrumadora. Y cuando una estrella como Demet Özdemir decide tomar un respiro, es una señal de que algo en el sistema puede ser replanteado, o al menos comprendido desde una perspectiva más humana. La cultura del consumo rápido de contenido y la constante búsqueda de novedades pueden ejercer una presión insostenible sobre los creadores. El descanso, en este caso, puede ser una oportunidad para que Demet explore otras facetas de su vida. Quizás hay pasiones ocultas, intereses que nunca ha podido cultivar por falta de tiempo. Podría ser el momento de viajar y empaparse de nuevas culturas, de aprender un nuevo idioma, de dedicar tiempo a su familia y amigos, o incluso de iniciar proyectos empresariales que vayan más allá de la actuación. Las posibilidades son infinitas, y es emocionante imaginar qué sorpresas nos tendrá reservadas en el futuro. Este tiempo libre podría ser una incubadora de nuevas ideas y proyectos que enriquezcan aún más su legado. La clave está en mantener esa perspectiva de por ahora. Es un punto y seguido, no un punto final. Y mientras tanto, los fans tenemos la maravillosa oportunidad de revivir sus trabajos anteriores. Podemos volver a ver sus series, sus películas, sus apariciones públicas, y recordarnos por qué la admiramos tanto. Cada escena, cada sonrisa, cada lágrima que nos ha regalado en la pantalla, forma parte de un legado que perdurará. La retrospectiva de su obra puede ser una forma de mantener viva la conexión y de apreciar la magnitud de su talento. Además, la manera en que Demet se comunica también es una lección para otras figuras públicas. La autenticidad, la transparencia, el ser genuino con el público crea un vínculo irrompible. No se trata de crear una imagen perfecta, sino de ser real, de compartir las alegrías y también las pausas necesarias. Y eso es lo que sus fans aprecian y por lo que le tienen tanto respeto. Su vulnerabilidad compartida es una fortaleza, no una debilidad. Este descanso también podría ser un momento de reflexión artística. Tal vez Demet esté evaluando los tipos de proyectos que quiere emprender en el futuro, buscando roles que la desafíen aún más, que le permitan seguir creciendo como actriz. El mundo del cine y la televisión está en constante evolución,
y un periodo de pausa puede ser el momento perfecto para analizar las tendencias, para descubrir nuevas formas de expresión y para planificar los próximos pasos de una carrera ya brillante. Podría estar gestando un nuevo rumbo artístico, una evolución que sorprenderá y deleitará a su público. En resumen, el anuncio de The Method Demir de tomarse un descanso por ahora ha sido recibido con una ola de amor, comprensión y apoyo por parte de sus fans. Lejos de ser una noticia triste, es vista como una decisión madura y necesaria para su bienestar. Su transparencia y cercanía en la comunicación han fortalecido aún más el vínculo con su público, que espera con ilusión su regreso, sabiendo que volverá con más fuerza y con proyectos que seguramente nos seguirán cautivando. Este es un claro ejemplo de cómo la autenticidad y el respeto mutuo entre artista y público pueden crear una conexión duradera y significativa. La comunidad de fans de Demet ha demostrado ser un pilar de apoyo incondicional, entendiendo que el descanso es una inversión en la calidad y la longevidad de su carrera. Así que, mis queridos amigos, eso es lo que hemos desgranado sobre este emotivo mensaje de The Method Demir. Espero que esta conversación les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor las emociones y las perspectivas detrás de esta noticia. Siempre es un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se sienten con esta noticia? ¿Qué esperan de Demet en su futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido útil, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Hasta pronto.